Lo importante es que han tenido la palabra del técnico Universitario de Deportes, aquí conversando con Andrea Closa. Y entre las cuestiones que ha tocado Javier Rabanal, el entrenador de Universitario de Deportes, que presentó a la U en la noche crema con una victoria de 3-0 sobre Universidad de Chile, entre otras cosas, yo creo que es importante el hecho de detallar claramente cuáles son las características de uno y de otro, ¿no? Porque mucho se habla de Sekugasama, mucho se habla de los refuerzos, de Alzugaray, de quién va a jugar, de quién va a entrar, de en qué momento va a pasar, y además de lo que había manifestado el entrenador después de lo que fue la noche crema, en el sentido de que los refuerzos, ¿no?, tendrían que tener un rendimiento bastante óptimo para poder desplazar a los que salieron tricampeones. Y está claro que les respetó el lugar para la presentación. Lo otro será cuando jueguen los 3 puntos, ¿no? Cuando comiencen a jugar por puntos, de hecho, se verá la real competencia de uno y de otro. De entrada nomás tendrán oportunidad los centrales, porque ni Williams Riveros, ni tampoco Matías Di Benedetto podrán jugar el partido ante ADT. Por razones que los involucran en el caso del examen de nacionalización, sí, porque no han sido inscritos todavía, porque no van a ser inscritos sino hasta que se dé la nacionalización y les permitan inscribirse como peruanos, ¿no? Eso en principio. Después, de acuerdo a lo que ocurra, seguramente o serán inscritos como extranjeros o ya se verá. Pero de momento, considerando que el 15 de marzo recién, o hasta el 15 de marzo puedes inscribir a los futbolistas, todavía no será eso con Di Benedetto y con Riveros. Ahora, Riveros está suspendido, o sea, no va a poder jugar igualmente. Entonces, ahí se abre la posibilidad, yo diría que de por lo menos un par de partidos, si no son 3, ¿no?, para que puedan tener opción de ganarse el lugar, por ejemplo, Cesaringa, ¿no?, que se quedó después del frustrado pase a Kansas City, capaz y Aldo Corso, recuperar terreno, de repente, o el mismo Caín Fara, de poder tener un lugar en el 11 titular de Universitario. Eso, digo, por citar algunos nombres de estas primeras jornadas. Ahora, lo otro va a ser cuánto empujen los que llegaron para desplazar a los que están. Claramente, de los que están, hay algunos que muestran un mejor rendimiento que como cerraron la primera parte o como cerraron el 2025. Estamos hablando de Oreja Flores, que se muestra mejor en estos primeros partidos. Estamos hablando de Andy Polo, bueno, que Andy Polo es titular en la U, le traigan a quien le traigan, creo, al menos en estos años ha sido de esa manera. Así que vamos a ver cómo se presentan los primeros partidos. Habló Rabanal, en la U se alistan para lo que va a ser el domingo en el Estadio Monumental, el partido ante ADT. La U tiene 2 meses para sacar todos los puntos necesarios antes del inicio de la Copa Libertadores, dice Jesús. Puede ser. Yo creo que aún y con la Copa Libertadores, y creo que así se lo han dejado claro al profe Rabanal, y también seguramente se lo han dejado claro, creo, y más claro todavía a Pablo Guede, la finalidad, el objetivo, lo principal, lo que les quita el sueño, es, en el caso de Universitario, ganar el tetracampeonato, ¿no? Entonces, aún y con competencia internacional, aún y con Copa Libertadores de por medio, seguramente será el torneo local siempre la principal motivación en este año, en este 2026. Ahora, claramente soportado en lo que significa ser tricampeón. Rabanal es un entrenador que viene para tomar el lugar de Jorge Fossati, que salió tricampeón del fútbol peruano con Universitario de Deportes. Entonces, ahí está o sea, la comparación siempre va a estar presente. Y eso lo sabe la gente del fútbol, lo sabe Rabanal y lo sabemos todos, ¿no? En el caso de Universitario, son 3 años consecutivos de haber conseguido el objetivo. Es más, incluso con mejora anual, ¿no? Así como pasa a veces en las empresas, ¿no? Mejora, ping, te cae, ¿no? Bueno, en el caso de la U, mejoró además el rendimiento, ¿no? Porque primero, o el año que arrancó el tricampeonato, lo ganó después de ganar una final. El 24 lo ganó
Apertura, clausura. Y el 25 lo ganó apertura y clausura y encima con 3 fechas de anticipación. Entonces el rendimiento ha sido y ha ido en alza año a año. Entonces, claramente, lo que recoge Rabanal, en cuanto a resultados sobre todo, ¿no? Es una responsabilidad bastante grande. Y la comparación, insisto, será inevitable, ¿no? Porque lo más cercano es Fossati. Que sí, que pueden decir que a Fossati no le fue bien en la selección y tal y cual, pero en la U sí le fue bien. Entonces, a partir de ahí, veremos, ¿no? Cuánta... Yo creo que espalda tiene Rabanal. Lo otro es... Entiendo que en materia de refuerzos siempre hay riesgos, más allá de que los refuerzos tengan una actualidad importante. Me refiero al Zugaray. Al Zugaray es el refuerzo de repente que más bulla ha hecho, o el refuerzo del que más se ha hablado, para bien, ¿no? Porque claro, viene de una actualidad interesante en Liga Deportiva Universitaria de Quito. Hace poquito fue goleador de Liga cuando salió campeón de la Copa Sudamericana. Entonces estamos hablando de un delantero, un atacante vigente, ¿no? No viene para reemplazar a Valera, sino para complementar a Valera. Entonces, de los refuerzos de la U, el que más sonó por actualidad, por nombre, por peso, es Al Zugaray, ¿no? Y después se ha dicho mucho de Sekou Gassama, de si Sekou Gassama va a ser realmente un competidor para Alex Valera o no, ¿no? Si va a elevar el nivel, si va a dar salto de calidad, pero bueno, vamos a ver. Digo, ¿hay un riesgo con el futbolista que tiene buena actualidad? Sí. Hay un riesgo mayor todavía cuando el futbolista no viene de una actualidad interesante. Y eso pasa con Gassama y se ha hablado de él. Después que es un muchacho simpático, que habla bien el español, que nada, todo bien. Pero la cosa es en la cancha. Y ahí, desde lo que ha dicho Rabanal, percibo que no van a tenerla fácil. O sea, no va a ser, oye, ya, como viene del extranjero, va a jugar. No pasará por ahí. Es más, en los primeros partidos de práctica de la U, los que se jugaron, entre comillas, a puerta cerrada, la U jugó con Boys y jugó con Melgar. Y en los 2 partidos, en el equipo estelar, que vendría a ser el equipo A de Universitario, Rabanal puso a Fara como stopper por derecha, puso a Santa María y puso a Di Benedetto. Entonces, que tenía consideración por el central por derecha, que es Fara, me parece, lo consideró en esos 2 partidos, en el equipo, insisto, entre comillas, si quieren, estelar de la U, el equipo A, el que comenzaba, ¿no? O el que tenía la mayoría de los titulares. Bueno, en ese equipo, Rabanal consideró a Kevin Fara. Entonces, desde ahí vamos desprendiendo qué podría pasar en la primera fecha del campeonato o en las primeras fechas del campeonato con Universitario de Deportes en cuanto a la conformación del 11. Básicamente eso, la conformación del 11. Porque hay que tener en cuenta ese pequeño gran detalle, ¿no? La U juega primero torneo, juega fechas todavía, entiendo que 7 fechas aprox, para luego afrontar la Copa Libertadores de América, donde está metido en fase de grupos porque terminó campeón del fútbol peruano.